Bueno, eh, se ve, ¿no? ¿Se ve este Excel? Sí, se Sí, se Bien, ve. bárbaro. Este es un problema que figura en el apunte, en el apunte de la cátedra, que dice que nosotros tenemos como posibilidades de producción tres actividades, que son maíz, girasol y soja. Eh, el margen bruto de cada uno es el que está en la primera fila. Entonces, el margen bruto del maíz es 120, el margen bruto del girasol es 70 y el margen bruto de la soja es 130. Entonces, este, por convención más que nada, cuando armemos un problema de programación lineal, vamos a colocar así, es decir, en la primera fila vamos a poner entonces el coeficiente z, ¿eh? Que en nuestro caso va a ser el margen bruto, ¿eh? Porque vamos a trabajar con márgenes brutos. Entonces lo que queremos es maximizar el z, que es el margen bruto. Entonces ahí metimos este margen bruto. En esto hay que acordarse, digamos, hay que tener en cuenta siempre que las unidades tienen que respetarse. Es decir, si yo el margen bruto lo voy a trabajar en pesos, esa va a ser la unidad de toda la fila. Entonces, estos 120 son pesos, estos 70 son pesos y estos son pesos. Y también es importante respetar la unidad de la actividad. Entonces, si la actividad maíz le puse hectárea como unidad, entonces yo tengo que poner acá 120 pesos por hectárea, así se interpreta. Es decir, tengo que considerar siempre la relación insumo-producto, o digamos, o el coeficiente técnico que voy a considerar las unidades de la fila con las unidades de la columna. No es necesario que sea siempre la misma unidad, ¿no? En este caso le puse siempre hectárea, pero más que nada porque son cultivos. Pero si yo tuviera una actividad, por ejemplo, invernada, puedo poner acá, en vez de hectárea, puedo poner novillo. Entonces, en ese caso, tendría que poner margen bruto en pesos por novillo. Entonces, pueden ser distintas unidades, pero sí la unidad con la que pongo acá tiene que ser la misma unidad con la que trabajo toda la columna. Bueno, entonces, acá, una vez que puse el margen bruto, ya abajo empiezo a poner las restricciones. En este caso, voy a trabajar con la tierra. La primera restricción es tierra, que la trabajo en hectáreas, lógicamente. Entonces, para hacer una hectárea de maíz necesito una hectárea de tierra, para hacer una hectárea de girasol, una hectárea de tierra, y para hacer una hectárea de soja, una hectárea de tierra. Y todo eso tiene que ser menor o igual a 265, que es la cantidad que tengo disponible de tierra en mi campo. Entonces ahí ya tengo formulada la primera restricción. La segunda restricción es el trabajo. Entonces, como el trabajo no lo voy a expresar en hombres, sino que lo voy a expresar en horas, hombre, en horas de trabajo. Entonces, puedo plantear esto, que son
por ejemplo, 2,5 horas por hectárea para el maíz, 1,5 horas por hectárea para el girasol, 3,5 horas para la soja. Que eso sería las horas de trabajo, que puede ser las horas arriba del tractor, ¿no? Bueno, esto se refiere al capital, ¿no? Entonces, necesidades de capital, el costo por hectárea. Entonces, acá 90, 40, 80. ¿Y cuánto tengo de capital? 5.100. Entonces, tengo que ponerle que la solución cumpla con el requisito que no supere los 5.100 pesos que tengo acá de capital. Y de trabajo lo mismo, ¿no? Yo tenía 150 horas totales de trabajo, entonces que no supere las 150. Hay una cuarta restricción que se refiere a que yo tengo una capacidad de silo, digamos, yo quiero guardar la mercadería en los hilos que tengo metálicos, y yo tengo una capacidad de almacenaje de 600 toneladas. Entonces, para cumplir esa condición, le pongo que la producción total de grano no supere las 600 toneladas. Entonces, menor o igual a 600. Y como yo todo esto lo tengo expresado por hectárea, entonces acá en este coeficiente técnico le voy a poner el rinde por hectárea. Entonces, en este caso, maíz por hectárea, 6 toneladas por hectárea, el girasol 1,5 toneladas por hectárea, la soja 3 toneladas por hectárea. Entonces, cualquiera que sea la dimensión, no debe superar la capacidad que tengo de silo. Por ejemplo, si yo hiciera maíz, ¿cuántas hectáreas podría sembrar de maíz? En función de la capacidad de silo que tengo. 100. Ahí está, 100. 100. Lo máximo, es decir, si bien yo tengo disponible 265 hectáreas de tierra, ya vemos ahí que tengo una restricción marcada por la capacidad de silo, que más de 100 hectáreas de maíz no me va a dar la solución. Porque 100 por 6 me da 600 y ahí se me agota la capacidad. Entonces, digamos, una solución factible o posible nunca me va a dar más de 100 hectáreas de maíz. Bueno, entonces con esa misma lógica, entonces trabaja la programación. Si tienen el Excel abierto, tienen posibilidades de cargar el Excel. Me gustaría que lo carguen, así les voy explicando el paso a paso de cómo resolverlo utilizando el programa Solver, porque el Excel tiene montado una macro, que es el Solver, que permite resolver el problema en el Excel mismo. Entonces no hay que hacer ningún artilugio matemático ni bajar ningún programa adicional, porque el mismo el Solver lo tiene. Bueno, ya lo cargo. Entonces, ábranlo, ábranlo, por favor, cárguenlo y bueno, los espero para explicarle lo que sigue. No entiendo. ¿Cargo que los datos? ¿Me armo una tabla en Excel? Ahí está, esto mismo, esto que yo tengo acá. Sí. Esto. Eso.
Pero no es que lo ¿Cómo? mandaste, lo tenemos que hacer nosotros. No, cárguenlo. No, Ah, no. Esto, háganlo en su propio Excel, y ahora les explico cómo seguimos. Lo importante son los valores, ¿no? Es decir, esto que dice tierra, trabajo, capital, póngale si quieren un símbolo, lo que sea, como para que se acuerden. Lo importante son estos valores, que lo tengan. Y bueno, maíz, girasol, soja, es decir, no importa, ya les digo, los nombres no importan tanto, pero sí es importante que estén cargados los valores y que los tome como número, todo lo que carguen que lo tome directamente como número. Entonces, el Excel de cada uno va a ser distinto, es decir, 2,5. En algunos Excel hay que poner 2,5, y en otros 2,5 para que les tome como valor. Y bueno, y esto tiene que poner el valor total. ¿eh? Este, este signo no es importante que lo carguen, porque el Excel tiene el Solver tiene para cargarlo, pero está bueno que lo pongan porque les va a permitir orientarse en el problema que hay que cumplir con esas restricciones, que es menor o igual a tanto. solo los datos del cuadro gris, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, y hacemos así, cuadritos amarillos como tenés vos. Sí, ahora les explico las fórmulas que vamos a poner ahí. Sí. Bueno,
Bueno, para resolverlo, vamos a usar un programita que se llama Solver, que si ustedes lo tienen instalado en el Excel, lo van a encontrar en donde dice datos, acá a la derecha, abajo a la derecha de todo. Van a encontrar, bueno, análisis de datos como tengo yo, y acá Solver. Fíjense si lo tienen instalado y si no lo tienen, ahora les digo cómo instalarlo, cómo activarlo. Yo no lo tengo. ¿No? Bueno. Yo tampoco, tengo el 2019 y no está Bueno, eso solo. Yo tampoco lo tengo. es que es una macro que viene con el Excel, pero por defecto no queda activa, ¿no? No se instala. Entonces, lo que hay que hacer es ir acá donde dice archivo. Bueno, no les va a quedar igual que a mí. Ahí, donde tienen opciones, tienen que ir a donde esté, ¿no? Donde esté opciones en el Excel, al principio de todo. Y una vez en opciones, tienen que bajar hasta donde dice complementos. Sí, complemento. Complementos. Bueno, acá donde dice complementos, bajan hasta acá abajo que dice administrar complementos de Excel. Una vez que ahí donde dice administrar complementos de Excel, entonces ponen ir. Y ahí en ir se fijan de activar la casillita esta que dice Solver. También es interesante esta otra, ¿no? Herramientas para el análisis, porque está buena para el análisis estadístico sobre todo. No es que lo usemos nosotros en administración, pero para hacer análisis estadístico está muy bueno. Entonces, Ahí está, ahí aparece. entonces ahí está. Entonces una vez que la activan, le dan a aceptar, y ya está, les va a quedar. Y les va a aparecer donde yo les digo, es decir, en datos, acá a la derecha. ¿Pudieron activarlo todos? Sí, Yo sí. me dice que espere. Ah, bueno, esperemos. No, lo tiene que activar, sí, lo tiene que activar sin problema. Bueno, acá, si le dan clic ahí donde dice Solver, se le va a aparecer esta pantalla, que es para cargar los datos del problema. Pero antes de cargar los datos, va a ser necesario agregar algunas fórmulas. Entonces, por ahora, ciérrenlo y vamos a anotar las fórmulas que tienen que poner. Acá, bueno, yo marqué en amarillo que dice solución, ¿no? Es decir, que en realidad, fíjense que acá no hay fórmulas. No tengo fórmula en ninguno de estos tres celdas. Esas tres celdas, si se quiere, van a ser las tres celdas donde le voy a decir al solver que me tire la solución. Es decir, ahí quiero indicarle que me tire la solución. ¿Por qué? Porque quiero saber
cuántas hectáreas de maíz, cuántas de girasol y cuántas de soja nos conviene hacer. Pero como quiero que me tire ahí la solución, no pongo ninguna fórmula. Lo que sí voy a poner es una fórmula acá. Y en esta fórmula, lo que le voy a indicar es, bueno, no sé si ya utilizaron esta fórmula alguna vez, pero es muy práctica porque es suma producto, que es, me va a multiplicar el valor de esta celda, es decir, de la celda, vamos a paso por paso, es decir, de la celda C11 me lo multiplica por la celda C5. A eso le suma la multiplicación de D11 por D5. Y a eso le suma la multiplicación de E11 por E5. Entonces, lo que hace es hacerme el total de márgenes brutos obtenidos por la cantidad de hectáreas que me arroje el solver en la solución. Supónganse que si a mí me da que la solución sean 20, 26 y 53, entonces fíjense que automáticamente me queda que el máximo beneficio va a ser 11.110 pesos. Porque, ¿qué hizo? Me multiplicó 20 por 120, a eso le sumó 26 por 70, y a eso le sumó 53 por 130. Entonces, Profe, una pregunta. sí. La función suma producto, ¿cómo la encontraste? Ahí en f de x, ¿no? Sí, ¿por qué no me lo deja abrir? Che? A ver. Si no pone igual suma producto y listo, ¿Y te así, con las sale? letras. Ah, Claro, Sí, sí, está. Sí. bárbaro. directamente, si no. ¿Por qué no me deja? Ah, ahí está, a ver. Ah, ya lo encontré, ¿Sí? Ah, bueno. Sí. No sé por qué no me deja abrir la fórmula. Acá, Suma sí, producto. eso. En más funciones pone suma producto y te la mira. Suma Bueno, producto. ¿Y cómo continuaba? Suma producto. fíjate, ahí, ¿se ve bien? Lo trato de agrandar un poquito. A ver. Suma producto, en este caso, ¿no? Yo puse C11, digamos, marco, para que lo deshago, ¿no? Perdón, ¿qué? No, está bien, sí, ¿Qué pregunte? es parte de... Es decir, yo sombreo esto. Sí. Bueno, ahora se me desconfigura. Sombreo esto como la primera matriz y esto como la segunda matriz. Bien. Ah, no me la tomo. No me la tomo. Me tomó la de arriba solo. Ahora sí. Tenés que poner el rango, el primer rango, después le pones punto y coma y le pones el segundo rango. El orden es indistinto, pero marcás estas tres celdas, punto y coma, y después estas tres celdas. Si yo le pongo acá 1, 1 y 1, me tiene que dar, claro, 320. La sumatoria
la sumatoria de 130, 70 y 120. Bueno. La misma función la vamos a utilizar para calcular la cantidad de recursos utilizados. Entonces, va a ser multiplicar este rango que es el mismo, este rango, pero esta vez lo multiplico por este otro rango que nos marca los requisitos de tierra para cada una de las actividades. Entonces me va a quedar la sumatoria de tierra en el total. Acá fíjense, me quedó 3, porque es 1 por 1, más 1 por 1, más 1 por 1, por eso me queda 3. Si yo le pongo, acá me da 10, qué sé yo, 10, acá 20 y acá 30, fíjense que el total me da 60 de tierra. 60 de tierra porque es la suma de 30 más 20 más 10. Bueno, eso lo hago con la tierra. Lo mismo hago con el trabajo, es decir, la solución que me tire el solver, pongo que me multiplique por las horas de trabajo, entonces ahí me va a dar el total de trabajo, y lo mismo va a aparecer para el capital, es decir, tengo que poner la misma fórmula para el capital, siempre multiplicando por este rango que está marcado en amarillito, y en la capacidad de silo. En la capacidad de silo. Entonces, multiplico los coeficientes técnicos por esta salida, y así me va a dar la cantidad de recursos utilizados. Entonces, lo que después, ¿para qué me sirve esto? Porque le voy a poner como condición que la cantidad de recursos utilizados que figura acá sea siempre inferior a esta que figura acá. Entonces, en este caso se me está cumpliendo, ¿no? Es decir, la tierra es menor de que 265, el trabajo, bueno, no, acá en el trabajo me quedó mal. Me queda el trabajo 160 horas y yo tengo 150 horas. Entonces quiere decir que ahí esta solución no es factible. En cuanto a capital sí es factible, y en cuanto a capacidad de silo también es factible. Bueno, yo acá tengo que poner las fórmulas, pero acá, una vez que pongo las fórmulas, todo esto lo borro. Y así me queda en 0, porque lo tengo que dejar en 0 para que sea el solver el que me tire la solución. No tengo que estar calculando yo, porque digamos, con esto tendría que estar calculando yo, a ver, siempre tratando, ir probando, pero tratando de no pasarme ni con las hectáreas, ni con el trabajo, ni con el capital, ni con la capacidad de silo. Es decir, tendría que estar jugando acá, ¿no? Como le decía, es decir, 10, a ver, le pongo acá 15, a ver, le pongo acá 50, a ver qué pasa. No, ahí me pasé. Me pasé con el capital, me pasé con el trabajo, tendría que probar con menos, a ver si le pongo 40 acá, 40 ahí cumplo con el capital, pero no con el trabajo. Tendría que usar menos, a ver si le pongo acá 20, con 20 sí, cumplo con la tierra, cumplo con el trabajo, cumplo con el capital, cumplo con la capacidad de silo, pero no sé si llegué al máximo con esto, ¿no? Es decir, de hecho, usé nada más que 45 hectáreas.
Entonces tendría que ir jugando, ir probando, ¿no? Así, 35, ¿no? Acá le puedo poner un poco más, 20, qué sé yo. Es decir, este juego. Bueno, este juego, por ahí, que a lo mejor puedo llegar a un resultado más o menos, ir probando, pero si lo cargo en el programa, en el solver correctamente, ya me va a calcular el óptimo. Entonces, borro esto y ahora vamos de cargarlo en el solver. Entonces voy a datos, voy acá donde dice solver, y lo primero que me dice es establecer objetivo. Entonces, me fijo que esté marcada acá la casillita que dice max, porque ese max va a significar que quiero maximizar la ganancia. Eso es lo que quiero. Entonces, fíjense que lo tengan ahí marcado, el max, y donde dice establecer objetivo, ustedes lo van a tener en blanco, lo van a tener así. Entonces, vayan con el mouse y párense acá, donde tiene la sumatoria de los márgenes brutos del maíz, del girasol y de la soja. Entonces, ahí ya lo ponen ahí y lo dejan. Y después con el mouse, una vez que ya lo pusieron ahí, vienen y apoyan el mouse acá. Ustedes ahí lo van a tener en blanco, lo van a tener así, y entonces ponen, se paran acá en C11 y sombrean todo el rango, esas tres celdas, estas tres celdas. Las sombrean, una vez que las sombrean, sueltan y ya les queda marcado. Bueno, y después ya vienen y se paran acá con el mouse. Ustedes acá no van a tener nada. Vamos a eliminarlo. Ahí está. No van a tener nada. Entonces, ¿qué condición vamos a ponerle? Vamos a ponerle justamente la que decíamos, que quiero que la cantidad utilizada de tierra, trabajo, capital y capacidad de silo sea menor que lo que tengo acá disponible. Entonces, donde dice sujeto a las restricciones, ponen agregar, les va a aparecer esta pantallita, y acá dice referencia de celdas. ¿Qué celdas le vamos a marcar? Estas que están acá, la de la suma de recursos. Una vez que lo marco, ya quedó. Y me fijo que acá diga menor o igual, acá dice menor o igual, tiene otros signos, fíjense que tiene menor o igual, igual, mayor o igual, bueno, y otros signos. Y acá donde dice restricción, vamos a sombrear justamente estos valores que son los que tienen la restricción de tierra, trabajo, capital y capacidad de silo. Lo sombreo y ahí me queda. Y ahí le pongo aceptar. Ahí le pongo aceptar. Bueno. ¿Lo fueron haciendo? ¿Me siguieron? Sí. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Entonces, ahora estamos en condiciones de ponerle resolver. Pero antes de ponerle resolver, fíjense que si ustedes tienen alguna casilla acá que dice convertir variables sin restricciones no negativas, tíldenlo. Eso es para que en la solución no aparezcan valores negativos, ¿no? Que nos diga las hectáreas con valores positivos. Entonces, eso márquenlo. Y si le dicen método de resolución, acá puede aparecer estos métodos de solución. G no lineal, simples o evolucionarios. Entonces, marquen el simple.
Bueno, y acá en opciones, en este caso no hay que poner nada, pero en algunos Excel un poquito más antiguos, es acá donde tienen que poner que adopte valores positivos y que adopte el método simplex. ¿Eh? En este caso, en esta versión, no pongo nada, pero si a ustedes no les aparece esto, acá significa que tienen que ir a opciones, y en opciones busquen de activar el método simplex y de poner el tilde donde dice trabajar con valores no negativos. Bueno, una vez que tienen esto, así, ponemos resolver. Resolver, y dice, Solver encontró una solución. Se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Es decir, si se cargó correctamente el problema, le va a salir esta pantalla. Entonces acá ponen aceptar, y le va a aparecer esta solución. Que la combinación óptima es 47 hectáreas de maíz y 21 hectáreas de girasol. ¿Les quedó? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Bueno, buenísimo, buenísimo. Y en este Este, caso que de soja nada, entonces. ¿eh? De soja nada, entonces. Y de soja nada, de soja no conviene hacer soja. Fíjense que parecería curioso, ¿no? Porque es la de mayor margen bruto, 130, que parecería que fuese la actividad lógica para hacer, y sin embargo la solución óptima me dice que no hay que hacer soja, que hay que hacer 47 hectáreas de maíz, 21 hectáreas de girasol. Este, y Seguro por eso, las horas de trabajo. ¿eh? Seguro por las horas de trabajo que lleva. Claro, claro. Entonces, fíjate que ahí ya tenemos que empezar a ver cuáles son los recursos utilizados. Y ahí le ponemos el ojo, ¿no? Entonces, a los recursos utilizados. Acá nos dice que entonces que el máximo margen bruto es 7.157 pesos. Con los datos que nosotros le cargamos, esa es la solución. Ahora bien, si vemos los recursos utilizados con respecto a los disponibles, podemos, si quieren, hacer una cuentita acá y decir, bueno, a ver cuánto nos sobró de tierra, cuánto nos sobró de trabajo, de capital. Fíjense que de tierra nos sobra muchísima tierra, es decir, nos sobra 196 hectáreas. Silo, capacidad de silo también nos sobra. Lo que es muy restrictivo es el trabajo y el capital para este problema. ¿Mm? Profe, ¿se le pueden poner mínimos y máximos en lugar de solo máximos a los recursos? Sí, sí, sí. Ah. Sí se puede, sí. Hay que tener cuidado porque a veces puede dar soluciones no factibles, ¿no? Si trabajas con mínimos y máximos. Pero se le puede, sí. Bueno, pero esta es la solución, pero yo quiero mostrarles otra cosa que va a ser interesante. Solver. Entonces acá donde dice solver, vuelvan a darle resolver. Vamos a darle de nuevo resolver. Le doy resolver. Obviamente que la solución sigue siendo la misma. Pero márquenle acá donde dice sensibilidad, la del medio. A veces tiene otro nombre, esa del medio. Sí, la mía dice confirmación
confidencialidad. Bueno, dale a esa, confidencialidad. Sensibilidad o confiabilidad. Bueno. Aceptar. Aceptar. Y ahí les va a dar lo que se llama un informe de sensibilidad. Vayan al informe de sensibilidad y le va a aparecer este informe de resultados que vamos a analizar ahora y van a ver que es interesante. ¿Les apareció? Sí. Sí, sí. Bueno, genial. Entonces, acá nos va a decir, lo primero que nos aparece es cuáles son, qué pasó con las actividades, ¿no? Entonces, maíz, girasol, soja, bueno, nos dice la solución. La solución es sembrar 47,14 de maíz y 21,4285 de girasol. Fíjense qué preciso, ¿no? que es. Esa es la solución, porque claro, digamos, es una computadora, digamos. Nosotros le decimos que nos dé la solución óptima y te dice, bueno, sembrá 47,1428 hectáreas. Y el girasol sembrá 21,42857 hectáreas. Bueno, obviamente que sí. En la práctica esto se puede redondear, pero este es el máximo beneficio. De soja dice 0. De soja dice 0. Pero fíjense que esto es interesante, el valor que aparece acá que dice costo reducido. Costo reducido. Que el costo reducido es también lo que aparece en el apunte como costo de sustitución. ¿Qué es? ¿Cuánto le falta al margen bruto de la soja para ingresar en la solución? Eso es lo que nos dice. En este caso, si el margen bruto de la soja incrementara en un poquito más de 31,4, por ejemplo, si incrementara en 32 pesos por hectárea, ya ingresaría en la solución. Entonces, eso es lo que nos Ahí marca. ingresaría, pero no sabemos con cuántas hectáreas. No sabemos cuántas hectáreas, tal cual. Ahí sería 1 hectárea, que ingresa con 1 hectárea, o con lo mínimo. Sí, en realidad para poder ver cuántas hectáreas ingresarían en la solución, habría que ir al Cambiar el problema, total, ya lo tenemos cargado, y en vez de Aumentarle ese valor. aumentarle en 32, claro, sería, si le ponemos 162, el margen bruto de la soja ya aumentaría, ya entraría la soja. Entonces, acá, tanto el maíz como el girasol es 0. Es 0. ¿Por qué? Porque ya entró. Tanto el maíz como el girasol entraron. Entonces, por eso que el costo reducido de esos dos es 0. Y únicamente van a tener costo reducido las actividades que no aparezcan en la solución. Y aparece con un signo negativo. ¿Por qué aparece con un signo negativo? Porque otra forma de leerlo es esta, es decir, si yo fuerzo al programa a poner 1 hectárea de soja a la solución, me baja el margen bruto total en 31 pesos. ¿No? Entonces, es como que, por eso me pone el signo negativo, ¿no? Como, que cada hectárea de soja que entre con el actual margen bruto, me va a bajar el margen bruto total en 31,428 pesos. Así que bueno, ahí tenemos una información muy interesante para la toma de decisiones. Tenemos, Por ejemplo, si vos cambiás ese 132 a 162, sí, ¿la tenés que volver a resolver o cambia todo? no, lo tengo que volver a correr. Sí.
Después lo hacemos. Yo les termino de explicar todo esto y si quieren, después lo hacemos. Bueno. Tiene, esta parte tiene otras dos datos importantes, interesantes. Bueno, coeficiente objetivo son los márgenes brutos, ya los teníamos, no hay problema, así que a ese no lo de bolilla. Pero acá dice permisible aumentar y permisible reducir. En algunos Excel aparece acá 2 veces permisible aumentar. No sé si a alguno de ustedes les pasa que tiene repetido el permisible aumentar. ¿No? No, igual que el tuyo estoy. Mejor. Sí, también. Bueno, Yo mejor. tampoco, ¿no? Sí. Bueno, entonces, permisible aumentar, pero permisible reducir. Esto quiere decir que el maíz, si el margen bruto del maíz baja en 37,5, digamos, hasta 37,5 que baje el margen bruto del maíz, que el margen bruto del maíz lo tengo acá, es 120, sigue apareciendo en la solución. Sigue estando en la solución. No, perdón, este es aumentar, el de abajo es reducir. Este es aumentar. El maíz, si aumenta hasta 37,5, sigue estando en la solución en la misma proporción. Si aumenta más que eso, el margen bruto, seguramente el maíz va a cambiar su participación en la solución para más, ¿no? El problema va a seleccionar mayor proporción de maíz. Lo mismo para el girasol. Si el girasol aumenta en 2 pesos, por hectárea, va a cambiar un poquito más de 2 pesos, va a cambiar la participación de girasol en la solución. Fíjense que 2 pesos no es nada, ¿no? Porque 70 está acá, con que aumente nada más que 2, el girasol va a incrementar su participación en la solución. ¿Cuánto? Todavía no sabemos, tendríamos que hacer correr el solver de nuevo. Todos esos son valores que peso por hectárea. En pesos por hectárea, sí, porque por eso es importante mantener las unidades, ¿no? Si yo lo cargué en pesos por hectárea, esto va a ser pesos por hectárea. Es de yo ahí, si agrego soja, me baja 31,4 pesos por hectárea el máximo beneficio, digamos. Ese menos 31 del reducido costo, del costo reducido. Sí, por cada hectárea de soja que Claro, agregues, me baja 31 el te máximo baja 31. beneficio. Sí, ahí está. Bueno, entonces permisible aumentar para la soja va a ser el mismo valor que 31,428. Bueno, esto es interesante, el permisible reducir. ¿Por qué? Porque nos da la pauta de cuán estable es la solución ante un cambio en el precio o en el margen bruto concretamente de los cultivos que ingresaron. Entonces, fíjense que el maíz permisible reducir 3,3, el girasol 9,5. Entonces, de estos dos, entre el maíz y el girasol, ¿qué les parece? ¿Cuál es el más estable de los dos? Girasol. Girasol. El maíz sería como un poco más riesgoso, digamos. Ahí está, ahí está. Esa es la observación. El maíz aparece como más riesgoso porque, fíjense, con un margen bruto de 120, con que baje apenas 3 por hectárea, ya dice que cambia la solución y capaz que sale de la solución.
ahí no te dice qué pasa si baja esos tres, si es que baja su proporción o si sale de la solución. No, en principio no sabemos si sale o cambia la proporción. Ok. El girasol entonces es mucho más estable porque se banca una baja de 9,5 cuando su margen es 70. Así que quiere decir que se banca una reducción de más del 10% en su ingreso por hectárea, en su margen bruto por hectárea. ¿eh? Esto también es bueno por ahí, si se quiere, hacerlo en relación al margen bruto, ¿no? Fíjate, yo lo pongo acá en porcentaje. Entonces, el girasol se banca una baja del 14%, mientras que el maíz se banca nada más que una baja del 3%. Entonces, mucho más riesgoso en la solución el maíz. Creo Acá, que no entendí, me parece. a ver, Esto quiere decir que si yo bajo el 14% del margen bruto del girasol, la solución me sigue arrojando la misma cantidad de hectáreas. sí, hasta 9,5 que bajes, te va a seguir dando la misma solución en hectáreas, sí. Ok. Sí. ¿La misma solución en hectáreas para el girasol sin tocarme las de maíz o me va a Sí. variar la de la No, otra? no. La solución va a ser la misma, Ah, ok. 47,14 y 21,42. Y acá, este número raro que aparece, 1e más 30, es simplemente una forma de expresar el infinito que tiene la computadora, ¿no? Es decir, este, ¿cómo altera una baja en el margen bruto de la soja la solución? Nada, no altera, es decir, puede bajar hasta el infinito el Claro, margen porque no bruto de la soja, participa. porque que la solución no va a cambiar, porque si ya no entró, si baja, Claro. menos, entonces no cambia para nada. ¿eh? Bueno, vamos a este otro informe que también es interesante, el informe de restricciones, que acá ponemos la mirada sobre los costos de oportunidad, sobre los recursos, y específicamente de los recursos vamos a ver el costo de oportunidad representado por lo que acá dice precio sombra. Amílcar, antes de Sí, que sigas, sí. el 3,33 y el 9,56 también eran hectáreas, ¿no? En el permisible reducir, Esto es en pesos por hectárea, sí, peso sí, por sí, hectárea, sí, peso sí, por sí, hectárea, bien, sí, peso por hectárea, sí, sí. gracias. Bueno, fíjense acá el informe en cuanto a los recursos. El informe de los recursos dice, en esta columna, dice simplemente lo que se usó, 68,5 hectáreas, 150 horas, 5.100 de capital y 315 de capacidad de silo. Y en esta otra columna decía lo que teníamos, lo que habíamos puesto como restricción. Entonces vemos que los recursos que se habían agotado eran trabajo, que se usó 150 y teníamos 150, y capital, que se usaron 5.100 y teníamos 5.100. Entonces, de los recursos que sobraron, como pasó con la tierra, que teníamos 265 y se usó nada más que 68,5, el costo de oportunidad es 0. Y también de la capacidad de silo, sobró capacidad de silo, entonces el costo de oportunidad es 0. Ahora, de los recursos que se agotaron, esos tienen costo de oportunidad. Ya le digo, lo que dice acá precio sombra es costo de oportunidad. Entonces, y este costo de oportunidad, ¿cómo se interpreta? Así, nos dice que por cada hora
adicional que nosotros consigamos para incrementar estas 150 que teníamos como límite, ¿no? Por cada hora adicional que consigamos, el margen bruto total de la empresa se va a incrementar en 42,85 pesos. ¿Eh? Es decir, entonces, eso de alguna manera está poniéndole un precio al trabajo. Y además muestra que es la que más impacto tiene. Y claro, porque es muy limitante el trabajo en este problema. Sobró mucha tierra y lo que te está limitando es el trabajo. También el capital, pero bueno, el trabajo. Y esos 42,85 te dice que si vos conseguís mano de obra pagándole, por ejemplo, 20 pesos la hora, a cualquiera que consigas para hacer el trabajo, te va a ser conveniente, porque vos podés pagar hasta 42,85 pesos la hora. Entonces, si conseguís a 20, quiere decir que todavía estarías ganando de manera adicional 22,85 pesos por cada hora adicional que consigas. Entonces, ese costo de oportunidad también te da la pauta de hasta dónde podés pagar. Y con ese mismo criterio, analizás el capital. Entonces, te dice, el capital se te agotó. Bueno, ¿cuánto es el costo de oportunidad? 0,14. ¿Qué quiere decir 0,14? Que por cada peso, porque el capital lo medimos en peso, por cada peso adicional que consigas por encima de estos 5.100 que tenías y que se agotaron, por cada peso vas a tener un incremento en el margen bruto total de 0,14. Entonces, si uno dice, bueno, 0,14 en relación a 1 es el 14%. Entonces, nos da la pauta también de hasta cuánto podemos pagar, si vamos al banco a pedir dinero, hasta cuánto podemos pagar el capital para conseguir capital adicional y que sea negocio para mi empresa. Entonces, hasta el 14% puedo pagar capital adicional. Puedo pagar consiguiendo capital adicional. Y en estas columnas de acá me da todavía otro dato interesante con respecto al capital. Que si yo voy al banco y me dicen, bueno, sí, te damos capital al 10%. Bueno, fenómeno, me viene bien. ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto me conviene? Bueno, acá, 300 pesos. Eso es lo que te conviene pedir. Como máximo. Como máximo te conviene pedir 300, que el costo de oportunidad hasta 300 pesos va a ser 14%. Y esta columna también me lo dice hasta dónde puedo conseguir las horas. Me dice que si yo tengo que salir a gestionar, conseguir mano de obra adicional, yo puedo intentar conseguir 41,25 horas. Hasta ahí el costo de oportunidad del trabajo me lo va a retribuir la empresa de esta actividad a razón de 42,85 pesos por hora. Bueno, entonces fíjense que acá aparece
infinito, acá aparece infinito porque, bueno, obviamente que si ya sobraba la tierra, no sirve de nada aumentar, si ya sobraba la capacidad de silo, tampoco sirve de nada, por eso me aparece infinito. Y en cuanto a permisible reducir, me da algo así como el sobrante, ¿no? En los casos de que sobró tierra. Así, fíjense acá, usé de las 265 hectáreas, usé 68,5, por lo tanto, este permisible reducir es el sobrante. Me sobraron 196 hectáreas. Y en cuanto a capacidad de silo, me sobraron 285 toneladas de capacidad de silo con respecto a lo que yo tenía como restricción y lo que finalmente utilicé. Bien, y en cuanto al trabajo y en cuanto al capital, me indica en cuánto podría reducir el trabajo y el capital sin que cambie, digamos, la proporción de actividades que me salen en la solución. Fíjense que el trabajo evidentemente es el más sensible, ¿no? Porque con 8 horas nada más ya me cambia todo, me cambia la solución. Y el capital, bueno, también es importante, pero hasta 1100 se banca y la solución puede continuar siendo la misma, es decir, maíz y girasol. ¿Eh? Bueno. Eso, Sí, América, el campo, el trabajo es 8 horas. ¿Qué es? ¿8 horas por día? ¿Cómo es eso? y porque yo lo puse en horas, ¿viste? Como medio. Acá en el problema lo puse en horas. Claro, ese es el problema que tiene. Lo mismo que el capital, 1100 en referente a cuánto es mucho, cuánto es poco. Por eso es medio. Claro, claro. No, no, tal cual. Muchas veces uno al formular un problema después se da cuenta que la solución que te da por ahí no es útil o no es práctica o no te sirve, entonces te das cuenta que tenés que reformularlo de nuevo el problema. Vos decís, bueno, en vez de horas, capaz que tendría que formularlo en jornales, ¿no? Si vos decís, bueno, no puedo conseguir tierra, horas adicionales. Entonces, bueno, habría que trabajar en unidades directamente en jornales. Profe, Sí. a mí lo que no me cerró fue por qué el trabajo, el precio, el costo de oportunidad era en pesos por hora de trabajo agregada, pero en capital era porcentaje por peso agregado y no peso sobre peso. No, porque el costo de oportunidad es siempre pesos. Pero entonces 0,14 no es porcentaje, 14%, que si es en pesos es 14 centavos. Es 14 centavos. Es Pero 14 14 centavos. centavos yo gano si pongo un peso más. Claro, porque No me conviene poner un peso más si gano 14 centavos. Eso es lo que no entiendo. no, porque yo lo que puse acá, fíjate que esto es margen bruto y esto es capital, esto es margen bruto. Entonces, esto es ganancia, es decir, quiere decir que si yo pongo 90 de capital y la ganancia ya es 120, no es que es el ingreso. ¿Eh? ¿Se entiende? Es decir, en realidad el ingreso acá sería 120 más 210. 90. 210. 210.
Pero yo trabajé directamente con el margen bruto. Esto es margen bruto. Y porque lo que busco es maximizar el margen bruto. Ahora, esto es importante que lo ponga porque es cuánto tengo que poner de capital para sembrar una hectárea de maíz. Entonces, tengo que conseguir 90 pesos para sembrar una hectárea de maíz. ¿Mm? Entonces, este costo de oportunidad siempre es en pesos, pero en pesos en relación al recurso, ¿no? Es decir, si me faltara tierra sería pesos por hectárea. Si me falta trabajo es pesos por hora. O pesos por jornal, ¿no? Si en vez de horas, como decíamos hoy, la unidad de análisis puede ser el jornal, bueno, lo trabajamos en jornal, entonces sería peso por jornal. En capital es peso por peso. Por eso que es el único que me queda en porcentaje, porque justo coincide que la unidad de arriba es la misma que de abajo, es peso sobre peso. Y acá es peso por tonelada de capacidad de silo. Entonces, volviendo al capital, por eso yo decía, bueno, me da como una ganancia adicional de 14 centavos por cada peso que consiga incrementar este límite que puse acá de 5.100. Pero entonces, si yo pongo un peso, gano 1.14, no 0.14. Eso es lo que no entiendo. No, es margen bruto. Es margen bruto. Ah, claro. Sí. Es como que. ¿Por qué es margen bruto esto? Es decir, se supone que tal vez para entenderlo mejor con esta lógica que vos decís, habría que poner, en vez de margen bruto, habría que trabajar directamente con ingresos. Porque en realidad esto es margen bruto. Entonces quiere decir que si yo pongo acá 5.101 de capital, y lo hago correr de nuevo, espera, vamos a poner acá, lo voy a copiar, ¿no? Copiar. Este es el valor, ¿no? Este es el valor. Lo borro y lo hago correr de nuevo. Lo hago correr de nuevo, resolver. Le pongo aceptar. Y me va a quedar este valor. Lo que aparece ahí de 0.14 no sería como el retorno por peso gastado. Entonces, fíjate que la diferencia entre este valor y el que tenía es 0.14. ¿Ves? ¿Ves la diferencia que hay entre el nuevo margen bruto y el que tenía? Me da 0.14, que es el informe que me dio. Yo, en vez de Claro, poner, pero por eso, para mí es 14 centavos. No es que es el 14%. Eso es lo que me hace ruido. Es 14 centavos más. Yo puse un peso más y gané 14 centavos más. y bueno, sí. Y Por eso eso, no a mí está- me confunde el hecho de pensarlo en que es el 14% el aumento. No es el 14%, son 14 centavos. es el 14% porque vos conseguiste un peso. Entonces, si De tu conseguiste inversión, digamos. un peso, claro, un peso de inversión, y ganaste 14 centavos más, entonces es 14 centavos sobre un peso, es 14% de esa inversión de un peso que hiciste. ¿Se entiende? Claro, pero tiene lógica, a eso voy. Invertir un peso para ganar 14 centavos. Sí, ¿por qué no? O sea que ganaste 1,14.
te quedaron 14 de ganancias. Claro, Y el último- esa es la ganancia. 14 Claro, bueno, centavos es la ahí, ganancia. ahí va el tema. Gané 1,14 supuestamente. Claro, claro. Eduardo, ¿cómo andas? Che, estoy en clase, después te llamo. ¿Eh? Dale, dale, abrazo. Chao, chao. Sí, 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 esto es ganancia. Entonces, se supone que justamente, como es margen bruto, vos recuperás ese peso y además te quedan 14 centavos de ganancia. ¿Eh? Acá donde dice la función z, podemos trabajar, si se quiere, también directamente con ingresos. Si uno pone acá el costo y acá pones ingresos. Nada más que en ese caso, lo que te maximiza es el ingreso. Y yo quería maximizar la ganancia. Por eso que trabajé con margen bruto, ¿no? ¿Están todavía? Sí, sí. Ah, Sí, bueno. sí. Estamos. Sí. Bueno, che, bueno, hace un rato largo. Vamos a tomarnos 10 minutitos y seguimos, seguimos con esto que así de paso les doy otro problemita para que lo tengan. Explicamos un par de cosas, pero vamos a hacer 10 minutitos de descanso. Bueno, Bien. Profe, la grabación esta, ¿no? Estoy grabando, sí, y ahora lo quiero parar y no encuentro para pararlo. Bueno, por eso, ahora, mientras ustedes se toman el descanso, yo me fijo a ver cómo pararlo y que me empiece lo tiene que guardar en MP4 para poder subirlo. ¿Eh? Sí, pero cuando finalizas la reunión, te lo descarga todo. Claro, pero es que no sé por qué se me fue el botón de finalizar Si no, corta esta reunión y seguramente se Ahí corta está, solo. ahí está. Va, Bueno. creo, no sé. Sí, Ahora para se sí, sí. borra ya, cagada. No, Pero si no, no. no. Mira, Cristian, Bueno, vamos por ahí. Bueno, bueno, nada, eso. Tómense 10 minutitos y seguimos. Dale. Dale, Dale. hasta luego.